Atasco político en el Reino Unido. Theresa May contra las cuerdas. El gobierno británico ha confirmado que no presentará su programa el lunes en el Parlamento en el conocido como discurso de la reina. En su primer Consejo de Ministros, el gobierno del Reino Unido afronta la pérdida de la mayoría en las elecciones del jueves de la semana pasada. Para recuperar la mayoría absoluta, el gobierno conservador necesita 8 parlamentarios. Para la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, el plan de ruptura de Theresa May con Bruselas no tiene credibilidad. El enfoque que tenía el gobierno de un Brexit duro está muerto y no puede sostenerse. Hoy llamo a un proceso que incluya más voces, a todos los partidos y a las 4 naciones del Reino Unido y a un enfoque hacia su pertenencia como miembro del mercado único. David Davis, al frente de las negociaciones, ha confirmado el parón. Pese a que la apertura de negociaciones podría retrasarse por la formación de un nuevo gobierno en el Reino Unido, la Unión Europea insiste en que por su parte está lista para empezar. Un partido opositor presenta un reclamo al Tribunal Supremo pidiendo que se anule la absolución del presidente del país. Se trata de la decisión tomada el pasado 9 de junio que permite al mandatario permanecer en el cargo. Michel Temer fue juzgado por presunta financiación ilícita de su campaña electoral en el 2014. La formación política exige que se realice un nuevo juicio que tenga en cuenta las pruebas presentadas por los delatores de la causa Odebrecht. Calificado como un momento histórico, China y Panamá firmaron este martes el establecimiento de relaciones diplomáticas y el inicio del trabajo conjunto para los primeros acuerdos bilaterales, lo que significa que el país latinoamericano rompe sus vínculos con Taiwán. La firma del nuevo compromiso tuvo lugar en una ceremonia en Pekín encabezada por el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint-Malo. Para Wang, la firma de este martes abre un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. Coincidimos en que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá ha abierto las perspectivas para el ensanchamiento de la cooperación integral y mutuamente beneficiosa entre ambos países. Saint-Malo resaltó que Panamá y China concretaron un paso importante en su historia diplomática. A partir de este momento, Panamá y China trabajaremos en una agenda bilateral integral, una colaboración basada en la confianza y el respeto mutuo y orientada en el mejor interés de nuestros pueblos. Por su parte, desde Panamá, el presidente Juan Carlos Varela dijo que las negociaciones para el establecimiento de las relaciones bilaterales finalizaron en Pekín entre los ministros de Exteriores de Panamá y la República Popular China. Y se firmó el memorándum de entendimiento en donde se establecen las relaciones diplomáticas entre nuestros países. En aproximadamente una hora se estará firmando el comunicado conjunto mediante el cual se hace pública esta decisión ante el mundo. El comunicado oficial difundido por la presidencia panameña indicó que ambos gobiernos acordaron el envío pronto y mutuo de embajadores y la instalación de sus respectivas embajadas. Bueno, comenzamos con la noticia que sacude cada rincón del país. El ciberataque ruso en el sistema electoral tuvo un alcance mucho peor de lo que se había reportado anteriormente. Es que informes de prensa aseguran que investigadores han encontrado evidencias de que 39 estados fueron atacados por hackers antes de las elecciones de los Estados Unidos, logrando accesar estos sistemas con programas destinados para el uso de encuestadores. Por ejemplo, en Illinois, considerado como el paciente cero, los intrusos cibernéticos trataron de eliminar o alterar información de votantes, despertando así demasiadas preocupaciones. Bueno, y qué mejor que para profundizar en este tema que nos acompañe en vivo vía Skype nuestro Carlos Chirino, editor de política de Univision.com, que por supuesto está trabajando en todo lo que tiene que ver con esta esperada entrevista, audiencia, como bien dices tú, Caro, de Jeff Sessions. Y la primera pregunta para Carlitos es, bueno, ¿qué se sabe si efectivamente los hackers lograron o no eliminar o alterar la información de los votantes? Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de aquí desde Washington, específicamente desde el Capitolio. Bueno, hasta ahora no está claro que haya habido se haya comprometido la información de los votantes, ni que tampoco el hackeo haya comprometido la seguridad de las elecciones. Sin embargo, es muy notable que se haya podido penetrar los sistemas de software y de programación destinado a las elecciones en tantos estados. Son muchísimos más estados de los que se habían reportado originalmente. Sin embargo, bueno, esto hay que tomarlo con un poco de cautela también,
la información no es del todo clara y no se sabe si de alguna manera se puede hablar de hackeo electoral. Se puede hablar de un hackeo a compañías vinculadas con sistemas electorales, pero hackeo electoral que implicaría modificación de datos o incluso modificación de resultados electorales, eso todavía es algo que está muy lejos en la investigación. Ahora, Carlos, ¿se pueden esperar este tipo de ataques en las próximas elecciones de mitad de término o incluso en las elecciones especiales de este año? Bueno, vamos a decirlo rescatando las palabras de James Comey, el exdirector del FBI, que la semana pasada testificó aquí en el Congreso, y él dijo que esto era un proceso que no era nuevo, primero, que venía de mucho tiempo atrás y que iba a seguir. Él quiso, con esas palabras, alertar a la clase política estadounidense de que las amenazas al sistema electoral por parte de lo que ellos han identificado como hackers de Rusia es un peligro permanente y, por supuesto, a medida que se van perfeccionando los sistemas electrónicos, ese tipo de amenazas será cada vez más prevalente en elecciones en Estados Unidos y en el resto del mundo. Eso lo ha dejado bien claro la comunidad de inteligencia aquí en Washington. Bueno, por supuesto, Carlos Chirino, directamente desde el Capitolio, en la capital de los Estados Unidos. Te agradecemos por estar aquí en la edición digital vía Skype. Muchísimas gracias. Los problemas legales del presidente Trump ahora vienen de la mano de los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, quienes hoy unieron esfuerzos para demandar al mandatario por, según ellos, violar una cláusula de la Constitución sobre honorarios. Nunca en la historia de nuestra nación hemos tenido un presidente con tantos enredos monetarios y que rehúsa distanciarse de sus propiedades, dijo el fiscal general del Distrito de Columbia. Ambos políticos demócratas alegan en la demanda que el continuo interés del presidente Trump en poseer un imperio global de negocios con una legión de actores de gobiernos locales y extranjeros viola la Constitución, poniendo en duda el Estado de Derecho y la integridad de nuestro sistema político. Además, alegan que gobiernos de países como China y Arabia Saudita han gastado dinero en propiedades o dando licencias a productos de la marca Trump con la esperanza de recibir favores a cambio. No demandamos al presidente a la ligera, pero los problemas de conflictos de interés tienen que resolverse, dijo. Esta abogada duda que la demanda llegue lejos. De inmediato no tiene ningún tipo de efecto, ¿verdad? En términos legales, pero sí tiene una parte positiva en términos de las investigaciones que se pueden atar o los resultados que salgan y de las investigaciones y las audiencias que van a estar teniendo en el Congreso en términos de la investigación de Rusia. En la Casa Blanca desestimaron la queja legal diciendo que solo se trata de un esfuerzo partidista. Aseguraron nuevamente que los intereses del presidente no violan ninguna ley. Trump prometió separarse de sus propiedades a principio de su mandato, pero ha seguido recibiendo actualizaciones, por lo menos de uno de sus hijos, sobre el estado de sus negocios. Abogados del Departamento de Justicia ya le han pedido a las Cortes que desestimen otra demanda legal muy similar a la presentada el día de hoy. Ahora el equipo legal del presidente tiene 60 días para responder a esta nueva querella. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. Donald Trump lleva al paroxismo aquello de que el jefe siempre tiene razón. En la primera reunión con todos los miembros de su gabinete, el presidente estadounidense dio el turno de palabra a sus subalternos que usaron el encuentro para deshacerse en alabanzas. El mayor privilegio de mi vida, decía el vicepresidente Pence. Gracias por su compromiso con los trabajadores estadounidenses. Alex Acosta, secretario de Trabajo. Tom Price, secretario de Salud y Servicios Sociales, decía: he representado a Estados Unidos en la cumbre de salud del G20 en Berlín y le puedo decir lo excitado que está todo el mundo con este nuevo liderazgo. El más entusiasta fue Reince Priebus, jefe de gabinete de la Casa Blanca, que decía: en nombre de todo el personal, señor presidente, le agradecemos la oportunidad y la bendición de servir a su agenda. Las parodias no han tardado en llegar a las redes sociales y hasta el líder de la minoría demócrata en el Senado se apuntó a la broma con un vídeo junto a su equipo. Michelle, how'd my hair look coming out of the gym this morning? You have great hair. Nobody has better. Usted tiene un pelo magnífico, nadie tiene mejor pelo que usted, le decía una de sus colaboradoras a su pregunta de cómo tenía el cabello tras salir del gimnasio.
sí realmente casos sólidos. Hay un tema que es crucial para poder o no proceder contra ellos, que es el tema de, le llaman ellos garantía. Es decir, yo recibo dinero por llevarte hacia México y la promesa es, en caso de que migración nos detenga, si tú no haces un señalamiento de que yo soy el traficante y no refieres venir guiado por alguien, entonces tan pronto nos regresen al país, yo te vuelvo a llevar sin cobrarte nada. Una que no hay trabajo, otra que las pandillas me extorsionan, ya me han balaceado porque no les pago impuestos a los mareros y todo eso, no, prefiero emigrar mejor que morir aquí en mi país. Tenemos una combinación de rutas del tráfico ilícito de migrantes con terrorismo y financiamiento del terrorismo a través de esas rutas. Marítima a Italia, Y la preocupación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos no cesa. El fiscal general norteamericano comparece ante el Senado asegurando que conoce lo mismo sobre esta investigación que cualquier persona que lea la prensa. Bricio Segovia nos cuenta más en directo. Hola, Bricio, esta polémica acerca de presuntos contactos entre Rusia y Trump parece no tener fin. Pues así es, María. Continúa nuevo episodio de esta saga de los presuntos contactos entre Rusia y funcionarios estadounidenses. Y en esta ocasión le ha tocado declarar al fiscal general Jeff Sessions. Es la primera vez que declara bajo juramento ante el Senado después de su toma de posesión del cargo el pasado enero. Y principalmente ha tildado de mentira detestable cualquier sugerencia de que conspiró con el gobierno de Rusia pues para influir en las presidenciales de 2016 aquí en Estados Unidos. Es más, ha señalado que en ningún momento se reunió con funcionarios rusos o de otro país extranjero con esta finalidad y además, pues que es una... recordemos que esta interferencia de Rusia es algo que Estados Unidos considera probada ya hasta el momento. Esto es lo que decía el fiscal general, Jeff Sessions. Déjenme expresarlo de manera clara. Nunca me he reunido ni he tenido conversaciones con funcionarios rusos o extranjeros para abordar cualquier tipo de intervención en la campaña o las elecciones de Estados Unidos. Además, no tengo conocimiento sobre este tipo de conversaciones por parte de ningún miembro de la campaña de Donald Trump.
En esta sesión abierta que continúa en estos momentos, Jeff Sessions también ha reconocido tan solo dos reuniones oficiales con funcionarios rusos, en concreto con el embajador de Estados Unidos aquí en Washington, Sergei Kislyak. Ahora bien, no ha descartado que pudiera haberse encontrado con él en otras ocasiones y que no recordara esos momentos. Se apartó de esta investigación el pasado 2 de marzo, de la investigación sobre la causa rusa, y de hecho dijo que lo hizo por haber participado activamente en la campaña presidencial de Donald Trump y que no consideraba apropiado participar en una investigación que pudiera implicar al entorno del mandatario. Ha descartado que su retirada de esta investigación, ya que estaba al frente de ella como fiscal general, tenga que ver con que tuviera algún tipo de implicación en esta interferencia en las presidenciales estadounidenses. Ha habido también momentos de tensión hasta ahora en esta audiencia pública ante el Senado. De hecho, el mayor de ellos se ha producido cuando los senadores demócratas le han acusado en diversas ocasiones al fiscal general de intentar obstruir la investigación al eludir las preguntas que le estaban haciendo, a lo que Jeff Sessions ha respondido que tan solo evitaba responder sobre el contenido de las conversaciones que él había mantenido con el presidente para respetar el derecho a invocar el privilegio ejecutivo por parte del mandatario, algo que, presionado por preguntas de estos mismos senadores, ha señalado que el presidente en ningún momento le ha pedido que no desvele ningún tipo de información, pero prefiere salvarse en salud y respetar ese privilegio que podría tener el presidente. Es de hecho un concepto que puede solicitar el presidente de Estados Unidos en cualquier momento ante este tipo de sesiones para evitar que se divulgue información que pueda perjudicar al ala ejecutiva del gobierno. Por lo tanto, toca estar muy pendientes todavía a esta sesión que continúa en el Congreso estadounidense y que es la réplica de la sesión que tuvo lugar ya por parte del exdirector del FBI, James Comey, y que en varios puntos de su declaración hizo referencia al fiscal general, incluso dejó entrever que si se había retirado de la pesquisa rusa era porque tenía motivos para hacerlo. Pues estaremos muy atentos también a las reacciones que va a generar sin duda la intervención de Jeff Sessions. Muchas gracias por estos datos en directo, Brice. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, compareció el martes ante la Comisión de Inteligencia del Senado, que investiga los presuntos nexos con Rusia de la campaña electoral de Donald Trump. La idea de que participé en cualquier colusión, de que estaba al tanto de alguna colusión con el gobierno ruso para lastimar a este país al que he servido con honor por 35 años, o para perjudicar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable. Sessions negó haber tenido conversaciones con rusos o funcionarios de cualquier otro gobierno. El secretario de Justicia es el funcionario de más alto nivel que ha declarado ante el Senado por la presunta injerencia rusa en las elecciones del año pasado. La audiencia de Sessions ocurrió tras el testimonio de James Comey, exdirector del FBI, quien afirmó que Trump le pidió dejar en paz a su exasesor de seguridad Michael Flynn, quien era investigado por sus nexos con Rusia durante la campaña presidencial. En testimonio ante el Senado, el fiscal general Jeff Sessions negó airadamente que tuviera una tercera reunión con el embajador ruso en un hotel de Washington o que hubiera conspirado con él y con otros rusos. Sugerir que participé en alguna conspiración o sabía de alguna colusión con el gobierno ruso para dañar a este país es una mentira horrorizante y detestable. Dijo que no recuerda haber conversado con el embajador en la ocasión de un discurso de política exterior del candidato Donald Trump.
No tuve reuniones privadas y no recuerdo ninguna conversación con funcionarios rusos en el Hotel Mayflower. No participé en reuniones en ese evento. Estuve en una reunión con por lo menos 2 docenas de personas y el presidente Trump. Confirmó que vio que James Comey se reunió a solas con el presidente Trump en la Casa Blanca el 14 de febrero, después de una junta con varios funcionarios, y que luego le comunicó su preocupación. Aunque no me dijo nada de la sustancia de la conversación el día antes, expresó preocupación sobre estas comunicaciones con la Casa Blanca o el presidente. Y aunque él no se acuerde, yo le respondí que tenía que ser cuidadoso de seguir las políticas del departamento. Agregó que confió en que Comey entendía las reglas sobre investigaciones en curso. No quiso responder a preguntas sobre conversaciones privadas con el presidente. Y esto es algo que este senador republicano respaldó y defendió. Esto no es el final de la investigación, afirmó un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. Basado en todo lo que he visto, y no puedo discutir información clasificada, no creo que él debió tomar ninguna decisión respecto a despedir al director del FBI, dado todo en lo que ha estado involucrado. Sessions defendió ese derecho a recomendar el despido de Comey. Alegó que no tenía que ver con la investigación de Rusia, de la que ya se había recusado. Otros miembros del Congreso señalaron que en el pasado Sessions tampoco recordó 2 reuniones con el embajador ruso, pero luego las admitió. Porque ya sabemos que mintió antes, pero queremos saber cuánto mintió, porque es muy posible que esto es más profundo de lo que pensamos. Sessions dijo que rehusaba contestar preguntas sobre sus conversaciones privadas con el presidente, no por privilegio ejecutivo, que dijo correctamente no corresponde a otro que no sea el presidente, y además dijo que es la política del Departamento de Justicia y él pensaba que era apropiado mantenerse en silencio sobre estas conversaciones. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió el martes al Tribunal Supremo de Justicia autorizar un juicio contra 8 de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional. Ortega denunció las sanciones que la Sala Constitucional emitió en marzo, con las que la Corte, señalada de servir al gobierno, asumió las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y retiró la inmunidad a los diputados. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. El tribunal dio marcha atrás en esas decisiones, pero a partir de entonces empezaron las protestas opositoras que desde el 1 de abril dejan 67 muertos. La fiscal impugnó el lunes por irregularidades el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente parlamento de mayoría chavista. La medida fue rechazada por Tarek William Saab, ombudsman y miembro del Poder Ciudadano, al que también pertenece la fiscalía. Allí ninguno de los 3 titulares del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, se opuso. Óigase bien, ninguno de los 3 se opuso a la designación de los magistrados. Ortega, confesa chavista, ha abierto una grieta en el oficialismo con sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, al grado de ser calificada de traidora por algunos funcionarios. El Reino Unido no deja de sorprendernos. Lo hizo el año pasado con el triunfo del Brexit, la salida británica de la Unión Europea. Lo hizo también en abril, cuando la primera ministra Theresa May sorprendió a todos y adelantó las elecciones legislativas para fortalecer su mandato. Bueno, eso quería, porque el Reino Unido nos volvió a sorprender y los electores británicos no le dieron el respaldo esperado al partido de May. Lo abandonaron prácticamente, fortaleciendo más bien a la oposición al Partido Laborista. El Partido Conservador de la Premier británica solamente obtuvo 318 escaños cuando ella quería y necesitaba ganar al menos 326, mientras que los laboristas ganaron 32 asientos más para sumar 262 escaños. Tras los pobres resultados para May y los conservadores, muchos especulan sobre cuánto tiempo le queda como primera ministra. Y ella tiene una desafiante respuesta. Le queda mucho tiempo porque no se va del número 10 de Downing Street.
Pero vamos a Londres con Horacio Rocha Staines, corresponsal de Noticieros Televisa, para los detalles. Adelante, Horacio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas noches. Bueno, pues empieza una nueva semana tras las elecciones generales del jueves pasado. Y el resultado significa una enorme división en el país y un gobierno débil que muchos dicen no durará más de un año. Esta fue la humillación de Theresa May. Apostó cuando creía tener un pócar de ases y perdió. El resultado de las elecciones generales anticipadas que ella misma decidió que ocurrieran, pensando que arrasaría con sus contrincantes, ha sido una humillación para Theresa May. Hay 650 escaños en el Parlamento. May quería 380 para contar con una enorme mayoría. Mínimo necesitaba 326. Consiguió solo 318. De inmediato hubo llamados para que dimitiera. Su respuesta, de ninguna manera. En vez de renunciar, buscó el apoyo de otro partido, los unionistas demócratas de Irlanda del Norte. Con 10 escaños, sumándose a los de May, pudo llegar y sobrepasar apenas el número mágico de 326. Y no perdió tiempo. Apenas despertó de la pesadilla, se dirigió al Palacio de Buckingham para, como indica el protocolo, pedir el permiso de la monarca para formar un nuevo gobierno. Después, en la Casa de Gobierno, estas palabras desafiantes, prometiendo un Brexit exitoso, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. What the country needs more than ever is certainty. And having secured the largest number of votes and the greatest number of seats in the general election, it is clear that only the Conservative and Unionist Party has the legitimacy and ability to provide that certainty by commanding a majority in the House of Commons. This will allow us to come together as a country and channel our energies towards a successful Brexit deal that works for everyone in this country, securing a new partnership with the EU which guarantees our long-term prosperity. Las negociaciones para el Brexit se supone que deben comenzar el próximo 19 de junio, pero con el resultado de estas elecciones generales es imposible predecir qué posición llevará el gobierno británico. Del otro lado del Canal de la Mancha, este mensaje. I hope that we will not experience a further delay in the conclusion of these negotiations. First, we have to agree on the divorce and exit modalities, and then we have to envisage the architecture of our future relations. I do hope that the result of the elections will have no major impact on the negotiations we are desperately waiting for. Pero este extraordinario e inesperado resultado ha dañado a May. Muchos afirman que con esa mayoría tan pequeña será incapaz de terminar su nuevo mandato de 5 años que comienza ahora, y que pronto los británicos podrían ser requeridos de nuevo en otras elecciones generales. Mientras que el exsecretario de Economía George Osborne ha calificado a May de ser una mujer muerta caminando, un diario afirma que May lloró cuando vio el resultado de las elecciones. Solo el tiempo podrá decir si el querer aferrarse al poder a pesar de todo funcionará o si tarde o temprano colapsará todo bajo su propio peso. Genaro. Gracias, Horacio, por este reporte. Ahora sí que nos acompañaron a ver esta triste historia, como dicen en las redes sociales, y la primera ministra de Gran Bretaña se queda en el cargo, por lo tanto. La inflación en el Reino Unido alcanza su nivel más alto en 4 años. Subió en mayo hasta el 2,9%, 2 décimas más que el mes precedente. Un aumento inesperado que mantiene la inflación por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra, pero que tiene sus consecuencias. Los precios suben, especialmente los alimentos y las prendas de vestir, también el suministro eléctrico. Una preocupación más para los consumidores que ven cómo aumenta el precio de bienes y servicios para las vacaciones o la cultura, la cesta de la compra y la vivienda, en un momento de gran incertidumbre política tras las elecciones de la semana pasada. Mucha presión para una posible subida de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.
La OTAN ha respondido al refuerzo militar de Rusia en el Mar Negro con el aumento de su presencia en su flanco este, en el que ha desplegado 4 cazas Typhoon y efectivos de la Real Fuerza Aérea Británica que se suman a la patrulla aérea de la Alianza en Rumanía. La OTAN incrementa así su alcance en el flanco sur de Rusia ante el comportamiento de Moscú, que ha motivado el mayor esfuerzo aliado desde el final de la Guerra Fría. Desde 2014, con la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea, la OTAN decidió reforzar las medidas de seguridad en el este para salvaguardar el espacio aéreo aliado. Las incursiones de aviones militares rusos que no informan de su plan de vuelo o que no llevan encendido el transpondedor en las inmediaciones del espacio aéreo aliado se ha convertido en uno de los principales motivos de fricciones. Además, el Kremlin ha venido incrementando su refuerzo militar en la anexionada Crimea con el emplazamiento en enero de baterías de misiles S-400 Triumph en el puerto de Feodosia, base del 18º Regimiento de Misiles y Defensa Antiaérea en las costas rusas del Mar Negro. Varsovia ya se ha mostrado dispuesta a defender a los tribunales su derecho a no aceptar a estos refugiados. Sin embargo, en Bruselas insisten en que se trata de un incumplimiento de las obligaciones ante Estados miembros fijadas en 2015 para reubicar a 160.000 llegados a las costas europeas. De esta cantidad, República Checa acogió a 12 personas, mientras que Polonia y Hungría no admitieron a un solo desplazado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, mantuvieron un encuentro en París en el que acordaron reforzar el combate a la propaganda yihadista en Internet. Francia, con 289 muertos en los últimos 2 años y medio, y el Reino Unido, con 30 en las últimas semanas, han sido 2 de los objetivos preferidos por el terrorismo yihadista en Europa. Por ello, en una rueda de prensa conjunta, ambos mandatarios presentaron un plan de acción para asegurar que las empresas de Internet aumentan sus esfuerzos para evitar mensajes de propaganda yihadista que ayuda a reclutar a muchos de los terroristas que han atentado en el continente. Además, también pretenden mejorar el sistema para descifrar el contenido encriptado, aunque aseguraron que se preservará la privacidad de los ciudadanos. Aunque el punto principal de su reunión bilateral fue el combate al terrorismo, el Brexit también ocupó parte del encuentro. En este sentido, May aseguró que las conversaciones para la salida de su país de la Unión Europea comenzarán en el plazo que estaba previsto antes de las elecciones británicas de la semana pasada. He confirmado al presidente Macron que el calendario para las negociaciones por el Brexit se mantiene y comenzarán la semana que viene. El presidente francés repitió por su parte la postura oficial de la Unión Europea y demandó que las negociaciones comiencen lo antes posible y se hagan de una manera coordinada para preservar los intereses a medio y largo plazo de la Unión. En contraste, mientras en Gran Bretaña Theresa May sufre la derrota, en Francia ayer fue un día muy bueno para Emmanuel Macron y su joven presidencia. El movimiento En Marche, el partido fundado por Macron, superó el 32.2% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Con ese avance, Macron sale fortalecido, pues además su principal rival, el Frente Nacional de Marine Le Pen, se fue hasta el tercer lugar de las preferencias electorales, consiguiendo solamente un 14% de las intenciones del voto. Con este avance, Macron empieza a consolidarse como el líder de la República Francesa, pero su carisma también hace que el mundo empiece a verlo como un líder global. Casia Viderco, corresponsal de Noticieros Televisa en París, preparó el siguiente trabajo. Querida Casia, adelante, buenas noches. Gracias, Genaro. Te comento que Emmanuel Macron lleva menos de un mes en el poder y ya logró mostrarse ante los franceses y ante el mundo entero como un líder firme, moderno, culto, cosmopolita. Su estilo cautiva. Tras recibir muchos apoyos de sus antiguos rivales y reclutar para su equipo a figuras que provienen de la sociedad civil, el joven mandatario allana su camino hacia una aplastante victoria en las próximas elecciones legislativas. ¡Vive la France! Su partido, La República en Marcha, orquestó rápidamente candidaturas para los 577 distritos electorales que existen en el país, con la esperanza de conseguir una abrumadora victoria en el Parlamento y así poder impulsar casi sin obstáculos sus principales reformas, la laboral, la educativa y la que pretende moralizar la vida pública. Des sujets majeurs
comme le chômage, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, sur quelques sujets majeurs, on va attendre de sa part des résultats rapides. Más de la mitad de los aspirantes presentados sale de la sociedad civil y nunca han ejercido un cargo político. 214 son mujeres, 214 hombres. A su movimiento se han adherido muchas personalidades de dos grandes partidos tradicionales que se alternaban en el poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el socialista y el conservador gaullista. Emmanuel Macron sabe que para gobernar cómodamente tiene que rodearse de gente de distintas orientaciones ideológicas, con experiencia en la escena pública o sin ella. C'est un des éléments sur lesquels Emmanuel Macron a été élu, c'est parce qu'il incarne un certain renouvellement dans le monde politique, il fait preuve de volonté de renouveler les pratiques. La República en Marcha irrumpirá en posición de fuerza en la Asamblea Nacional o Cámara Baja del Parlamento. Los sondeos otorgan a Macron unos 400 de los 577 escaños parlamentarios. El centro derecha tendrá 120 diputados, el ultraderechista Frente Nacional, duramente castigado, escasos 10. Les grands partis qui sont pour la plupart balayés par cette vague présidentielle et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en France depuis l'arrivée du général de Gaulle en 1958. Cambiará en su raíz la composición del Parlamento. Se impondrá un nuevo estilo de legislar. Las clases dirigentes reciben un soplo de aire fresco con el éxito de Emmanuel Macron, que consiguió opacar el auge de los populismos, el triunfo de Trump y del Brexit. Con Emmanuel Macron se ha transformado radicalmente la cara de la política francesa. Quedaron atrás los viejos sistemas bipartidistas y el modelo de cohabitación entre un presidente y un primer ministro de colores ideológicamente opuestos. Las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio reforzarán sin duda la posición del joven mandatario galo. Vuelvo contigo, Genaro. Gracias, Casia, y un beso hasta París. En efecto, buenas noticias en Francia, buenas noticias para Macron, buenas noticias también para los frentes progresistas, porque el frente de Marine Le Pen no logró conseguir lo que quería. Y además también buenas noticias porque en efecto Macron se ha ido convirtiendo cada vez más en un líder global. Por cierto, aquí en Foro Global estuvo recientemente Paula Forteza, quien competía o compite todavía por un cargo para el Parlamento, para la Asamblea Nacional de Francia. Si quieres ver la entrevista con ella, entra a la página de noticierostelevisa.com, en la sección de Foro Global, ahí puedes encontrar la entrevista con Paula Forteza. La canciller alemana Angela Merkel tuvo un fin de semana muy ajetreado. Brindó con cerveza en México con el presidente Peña Nieto y elogió en Buenos Aires al gobierno del presidente Mauricio Macri. Merkel realizó una visita oficial a estas dos naciones latinoamericanas el pasado fin de semana. ¿Pero por qué importa esta visita? ¿Por qué le importa a Alemania tener mayor presencia en América Latina? ¿Y qué cosas han cambiado en Argentina que ahora Merkel alaba la apertura de ese país y la transparencia? El internacionalista Juan Ernesto Trejo tiene los detalles, veamos. Alemania está buscando a aliados para los temas que nos importan a nosotros, igual que otros países están buscando aliados. Desde que tomó posesión como jefa de gobierno de Alemania en 2005, la canciller no había visitado Argentina, la tercera economía de la región. Esta vez lo hizo, en un paso más para reconstruir una relación deteriorada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Merkel habló con el mandatario argentino, Mauricio Macri, sobre comercio, migración y clima, con miras a sumar apoyos para los acuerdos que se realizarán en la próxima cumbre del G20, el próximo 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. Para el gobierno de Macri, la visita representó una señal de confianza en sus nuevas políticas, como su intento por reintegrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y el acercamiento comercial con la Unión Europea, un punto en el que Merkel parece coincidir. Con Argentina la cooperación es muy fluida. Sin querer anticiparme a lo que vaya a decir el presidente, creo que ningún país solo en el mundo, ninguna persona sola es capaz de resolver los problemas. Todos tenemos que cooperar y
Los dos abogamos por un mundo libre y abierto. Merkel recorrió después 7.300 kilómetros para también visitar México, donde además de buscar apoyos rumbo a la reunión del G20, uno de los temas centrales fue la renegociación del Telecan. Estados Unidos, después de China, es el segundo país donde se venden más autos, de acuerdo con el Global Auto Report, y las empresas alemanas como Audi o Volkswagen se benefician de ello a través de México. Alemania exporta a México cerca de $2.000 millones en autos y autopartes, que representan aproximadamente el 15% del total de bienes que Estados Unidos importa de México. Merkel dijo que México es importante para su país, porque está comprometido con uno de sus principales intereses, la promoción del libre comercio. Además, resaltó que el tratado comercial que mantiene con Europa se actualizará pronto. Al igual que usted, creemos que esto se haga lo más rápido posible para que se pueda concluir de aquí a finales de año. Este acuerdo global también tiene una parte de libre comercio, pero va mucho más allá de eso. También se trata de una cooperación política en un sentido muy amplio. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo. En efecto, tuvo la canciller un fin de semana muy ajetreado en nuestro país. Aquí en México tuvo una cena oficial en el Palacio Nacional. Al día siguiente tuvo un encuentro con empresarios. En la mañana del sábado tuvo un desayuno con integrantes de sociedad civil. Por ahí estuvo con ella la académica Denise Dresser. Y en este desayuno con integrantes de sociedad civil, la canciller alemana se dijo muy preocupada por la situación de la violencia de los periodistas en México. Ofreció una guía para los periodistas. Ofreció estar muy al pendiente de este tema y se manifestó preocupada por esta situación. Veíamos al fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, comparecer en la Comisión de Inteligencia del Senado. Dijo que no tiene nada que ver con las conversaciones con Rusia, que no va a aclarar hipótesis y que no fue testigo de absolutamente ninguna conversación con los rusos. Dijo, sugerir que yo tuviera algún tipo de complicidad con Rusia es una mentira detestable. Niego cualquier reunión privada con el embajador o los funcionarios rusos. No voy a discutir ninguna situación hipotética. Le tendremos, por supuesto, toda esta información. Bien. General Sessions, como usted dijo, el señor Comey testificó en el comité de sus interacciones con el presidente. En algunos casos, recalcamos su presencia en esas reuniones. Usted abordó la reunión donde le pidieron a todos que se marcharan con la exclusión del director Comey y tuvo una reunión en privado con el presidente. Y usted dijo que él le informó a usted de cuán incómodo fue eso y su recomendación fue que el FBI y el Departamento de Justicia tenían que seguir las reglas y limitar cualquier correspondencia. ¿Expresó el director Comey alguna vez algún sentimiento sobre las conversaciones que tuvo el presidente con él? Él tuvo otras 2 reuniones y un total de 6, creo. Eso es correcto. No hay nada indebido con que el presidente tenga una comunicación con el director del FBI. Lo que es problemático para cualquier departamento de justicia o empleado de este es hablar con cualquier persona del gabinete o oficiales de la Casa Blanca sobre cómo los oficiales sobre esta investigación que están dando que no son del Departamento de Justicia a sus niveles más altos. Así que fue una regulación que yo creo que es saludable. Yo creo que necesitábamos y firmemente creo que teníamos que restaurar la disciplina dentro de nuestro departamento para adherirnos a ese tipo de reglas, además de reglas de filtración y las otras cosas también. Y yo creo que son un poquitico relajadas y tienen que ser restauradas. Usted no pudo haber tenido una conversación con el presidente sobre la investigación porque a usted nunca le dieron información sobre la investigación. Eso es correcto. Yo sí diría que
con respecto a la reunión privada que el director Comey tuvo por su propia misión. Yo creo que fueron tantas como 6 dichas reuniones, varias de ellas tuvo con el presidente Trump, creo que tuvo 2 con el presidente Obama, así que no es indebido per se, pero yo no estaría justificado como funcionario del departamento compartir la información sobre una investigación que estaban dando sin haber repasado previamente y haber obtenido aprobación. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen atribuyó este martes la ruptura de los lazos diplomáticos con Panamá a la presión de China y advirtió a Pekín de que no cederá ante las presiones e intimidaciones. Tsai recalcó en rueda de prensa que Pekín nunca podrá negar la existencia de Taiwán ni su valor para la sociedad internacional, menos aún su soberanía. La presidenta aseguró que China, con su presión e intimidación, no solo daña los derechos a la subsistencia de los taiwaneses, sino que aumenta las distancias entre ambas partes y no favorece la paz y estabilidad en la región. La tregua diplomática entre Pekín y Taipei se vio afectada en 2016 tras la llegada de Tsai Ing-wen del independentista Partido Demócrata Progresista, quien se niega a aceptar el llamado consenso de 1992, por el que ambas partes reconocieron que solo hay una China, aunque difieren en cuál es la verdadera. Taiwán, tras perder las relaciones con Panamá, mantiene lazos con tan solo 20 aliados diplomáticos en el mundo, 11 de ellos ubicados en Latinoamérica y el Caribe, que sigue siendo el bastión diplomático de la isla. No te vayas, espérate. Un legislador allá en Estados Unidos propuso la ley Covfefe. ¿Te acuerdas de ese tuit espantoso de Donald Trump donde se inventó esa palabra, Covfefe? Bueno, pues resulta que Mike Quigley, un demócrata por Illinois, presentó la ley de comunicaciones en varios medios electrónicos que por sus siglas en inglés se leen como Covfefe. Aquella palabraja que Trump tuiteó por accidente y que, bueno, fue la delicia de las redes sociales. La iniciativa pretende asegurar que los mensajes presidenciales en redes sociales queden para siempre archivados. Me parece muy bien, ¿eh? Y no solamente en la memoria de los que los leemos. Es correcto, porque digo, no han sido memorables discursos los que ha dado Donald Trump. Eso no es. Pero ¿qué tal los creo tweets? que en eso estamos de acuerdo todos. No han sido memorables en ningún momento y en ningún sentido. Pero al menos sus tweets que queden ahí como, no, pues un documento histórico de la nación. Exacto, que vean el terrible periodo por el que tuvo que atravesar, pues no nada más ese pobre país, sino este pobre planeta con ese señor. Y que le encanta tuitear al señor. ¿Sabes qué estaba leyendo ayer tú, Yuri? Que precisamente los asesores de Donald Trump, en momentos como este, donde Jeff Sessions está compareciendo, dicen que lo mantienen ocupados para mantenerlo lejos del Twitter. Pues claro, por supuesto, que lo pongan a jugar golf. Sí, todo que le el tiempo. pongan reunión tras reunión tras reunión para que esté lejos del Twitter. Algo, lo que sea. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. La primera ministra británica Theresa May intentaba el martes llegar a una alianza crucial para gobernar. Se reunía con la dirigente del partido ultraconservador norirlandés DUP para buscar el apoyo de sus diputados y así llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento. Los contactos del Partido Conservador con el DUP comenzaron el viernes, al día siguiente del revés en las legislativas. May afirmó que el Partido Unionista no tendría ninguna influencia en la política de reconocimiento de los derechos de los homosexuales, a la que se opone firmemente. La BBC aseguró el lunes que la ceremonia de apertura del Parlamento sería atrasada por unos días. Las conversaciones para formar gobierno se dan a menos de una semana del inicio de las negociaciones para salir de la Unión Europea. El revés electoral de May podría obligarla a alcanzar compromisos sobre la inmigración europea, la unión aduanera y el mercado único. Los partidarios del opositor ruso Alexei Navalny eran juzgados el martes, tras una jornada de movilización contra el presidente Vladimir Putin. Más de 1.500 personas fueron detenidas el lunes por participar en manifestaciones no autorizadas por la policía. Podían ser detenidos por 15 días o por un número mayor si eran declarados culpables de violencia contra las fuerzas antidisturbios. Navalny fue condenado a una sanción administrativa de 30 días de cárcel por convocar la jornada.
Todo lo que nos ocurre demuestra una vez más que grandes grupos de personas no pueden ser reprimidos y que el gobierno no puede hacer nada con decenas de miles de personas que salen a la calle. Así que tenemos que seguir participando pacíficamente en estas acciones. Pero si no se nos permite participar, igual tenemos que salir y no esperar los permisos. La manifestación del lunes supone un nuevo desafío para Putin, a 9 meses de las presidenciales por las que podría acceder a un cuarto mandato. Los partidarios de Navalny, que ya habían salido a las calles el 26 de marzo, son en su mayoría jóvenes que solo han conocido a un presidente en toda su vida. Sin embargo, la inmensa mayoría de los rusos no apoya al opositor y considera a Putin como garante de estabilidad. Yo no tuve ninguna reunión privada, ni tampoco recuerdo yo una conversación con algún oficial ruso en el Hotel Mayflower. Yo no estuve presente en ninguna reunión en ese evento. Parte del discurso donde estuvo el presidente, estuve presente en una recepción con mi personal que incluyó por lo menos un par de docenas de personas y el presidente Trump. Ahí sí me recuerdo varias conversaciones que tuve yo durante esa recepción, prediscurso, y no tengo memoria alguna de haber reunido con o hablar con el embajador ruso o ningún otro oficial ruso. Si ocurrió alguna interacción breve con el embajador ruso durante esa recepción, no la recuerdo. Después del discurso, fue entrevistado por los medios noticiosos. Había un área para esto, una sala diferente, y después me marché del hotel. Si alguna vez estuve yo presente en una recepción donde el embajador ruso también estuvo presente, es totalmente aparte del punto de esta investigación a la interferencia rusa en la campaña de 2016. Permítame decir esto claramente, colegas. Yo nunca me he reunido con o tuve ninguna conversación con ningún ruso o ningún funcionario extranjero con respecto a ningún tipo de interferencia con ninguna campaña o elección en los Estados Unidos. Además, no tengo conocimiento alguno de dicha conversación por cualquiera conectado a la campaña de Trump. Yo fui su colega y en este cuerpo por lo menos por 20 años con algunos de ustedes por lo menos, y la sugerencia de que yo participé en alguna colusión, a mis conocimientos, que yo conocía alguna colusión con el gobierno ruso para perjudicar a este país, cual yo he servido honradamente con honor durante 35 años, o socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira detestable, sorprendente. Ahí existe la aseveración de que yo no respondí a la pregunta del senador Franken sinceramente en mi audiencia de confirmación. Mis colegas, eso es falso. Siento feliz de compartir con el comité la manera que yo recuerdo la conversación que tuve yo con el señor Comey. Siguiendo una información de amenazas rutinaria, el señor Comey habló conmigo y con el personal y con el vocero mío, a pesar de que no me dio nada del meollo de la conversación que tuve con el presidente, tal parece fue el día antes. El señor Comey expresó preocupación sobre comunicaciones debidas, el protocolo de comunicaciones debidas con la Casa Blanca y con el presidente. Yo le respondí, él no recuerda esto, pero yo le respondí a su comentario a estar de acuerdo que el FBI y el Departamento de Justicia tenían que tener cuidado para seguir la política del departamento con respecto a contactos debidos con la Casa Blanca. El señor Comey había servido en el departamento por más de 2 décadas y estaba yo seguro que él comprendía y iba a cumplir con las reglas bien establecidas, limitando las comunicaciones con la Casa Blanca, especialmente sobre investigaciones que estaban andando. Por eso es tan importante que hay que controlarlo. Mis comentarios lo alentaron a él a hacer exactamente eso. Y de hecho, según yo comprendo, él cumplió con eso. El Departamento de Justicia nuestro y nuestras reglas con respecto a las comunicaciones entre el Departamento y la Casa Blanca han estado in situ durante años. El señor Comey las conocía plenamente y yo supuse correctamente que él cumplió con ellas.
Esto es lo que ocurrió. Senador Franken me preguntó una pregunta larga y tendida después de como 6 horas de testimonio, que incluyó nuevos alegatos dramáticos que los Estados Unidos y su comunidad de inteligencia, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, le había asesorado al presidente electo Trump, y cito, que existía un intercambio de información continua durante la campaña entre los que trabajan con Trump y los intermediarios del gobierno ruso. Cierra las citas. Me sorprendió esto, ese alegato tan explosivo, el cual él dijo que estaba reportando como noticias de ese mismo día, las cuales yo no había escuchado. Yo quería refutar esto inmediatamente. Cualquier sugerencia de que yo era parte de dicha actividad. Y le repliqué, y cito, le repliqué al senador Franken de esta manera, y cito, senador Franken, no conozco de ninguna de esas actividades. Me han llamado a mí subrogado a veces en esa campaña, y yo no tenía y ni tuve comunicaciones con los rusos, y no puedo comentar al respecto. Cierro mi cita. Ese fue el contexto bajo el cual me hicieron a mí la pregunta, y en ese contexto mi respuesta fue una respuesta justa y correcta a las acusaciones según yo la entendía. Yo estaba respondiendo a este alegato que los surrogados habían estado reuniéndose con los rusos regularmente. Sencillamente no se me ocurrió a mí seguir adelante. Entonces el contenido de la pregunta y hablar sobre cualquier conversación que yo pueda haber tenido con rusos en situaciones rutinarias, como yo tuve muchas reuniones con otros funcionarios rusos. Por favor, escúcheme entonces ahora. Y fue solamente en marzo, después de mi audiencia de confirmación, que un periodista me preguntó a mí, a mi vocero, si yo alguna vez me había reunido con algún funcionario ruso. Esa fue la primera vez que esa pregunta se me había hecho a mí. El mismo día, nosotros le dimos a ese periodista la información relacionada con la reunión que mi personal y yo habíamos tenido en la oficina mía del Senado con el embajador Kislyak, también como el encuentro breve en julio, después del discurso que yo había dado en la convención en Cleveland, Ohio. También le di al periodista una lista de 25 reuniones que yo tuve durante el 2016. Además, le di testimonio suplementario al Comité Judicial del Senado para explicar este evento. Así que ya yo fácilmente reconocí estas 2 reuniones, admití estas 2 reuniones, y no ocurrió nada indebido en ninguna de esas 2 reuniones. Permítame también explicarle claramente las circunstancias de mi recusación de la investigación a la interferencia rusa con las elecciones de 2016. Por favor, colegas, escuchen lo que tengo que decir. Fui juramentado como fiscal general el jueves 9 de febrero. El próximo día, como yo le prometí al Comité Judicial que haría, por lo menos con antelación, me reuní con oficiales de carrera del departamento, incluyendo funcionarios de alta jerarquía éticos, para hablar de algunas de las cosas reportadas en la prensa que pueden tener algo que ver sobre si yo debo de recusarme en este caso. De ese punto en adelante, 10 de febrero, hasta que anuncié mi recusación formal el 2 de marzo, nunca recibí información sobre ningún detalle investigativo. No tuve acceso a ninguna información sobre la investigación. Recibí solamente la información limitada que los funcionarios de carrera del departamento determinaron era necesario que yo recibiera para formar y tomar una decisión de recusación. Como tal, no tengo conocimiento alguno sobre esta investigación hoy día, aparte de lo que ya se ha reportado públicamente. Ni siquiera leo eso al detalle, y no he tomado acción alguna, en absoluto, con respecto a cualquier dicha investigación. El día de mi recusación formal, mi jefe de personal envió un correo electrónico a los cabecillas de los departamentos relevantes, incluyendo por nombre al director Comey del FBI, para instruirles a ellos que le informen a su personal sobre esta recusación, y para que ellos no me dieran información a mí o no me involucraran de alguna manera en dichos asuntos. Y de hecho no lo han hecho. Importantemente, me recusé. No debido a cualquier
aseveración de que había hecho algo indebido o que alguna creencia de que yo puedo haber hecho algo indebido en la campaña, pero debido a que una regulación del Departamento de Justicia, el 28 CFR 45,2, pensé que lo requería. Esa regulación dice, de hecho, que los empleados del departamento no han de participar en una investigación de una campaña si ellos sirvieron como asesores de campaña. Por lo tanto, sin embargo, la razón detrás de mi recusación no puede interferir con la habilidad de supervisar el Departamento de Justicia, incluyendo el FBI, que tiene un presupuesto de $8,000 millones y 35,000 empleados. Temer niega todas las acusaciones de corrupción. El presidente brasileño, Michel Temer, se enroca en el poder. En el frente político niega todas las denuncias sobre corrupción que también le acosan en el frente judicial. Los socialdemócratas le han renovado su apoyo. Así como estamos saliendo de una de las crisis económicas más graves de nuestra historia, cuando estaba claro que las reformas económicas tendrían mayoría en el Congreso, entonces acusaron a mi gobierno de una serie de reclamaciones artificiosas e inventadas. El mayor reto que el jefe del Estado tiene que superar para mantenerse en el poder es la investigación abierta por la Corte Suprema por corrupción. Llevó a los partidos de la oposición y a algunos oficialistas a exigirle la renuncia. La bolsa de Sao Paulo lleva 3 jornadas de bajadas consecutivas de la gigante cárnica JBS envuelta en escándalos de corrupción. Los problemas políticos en Brasil son muy profundos, sin duda. Más allá de decir que Brasil se verá perjudicado por estos problemas políticos, podemos decir que Brasil se estabilizará y entrará en un ritmo excelente, de bueno a excelente después de las elecciones. Temer tiene su otro frente en las protestas callejeras. Su apuesta política pasa por apuntalar una economía que enfrenta la mayor recesión que ha sufrido Brasil en varias décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que el fallo de una Corte Federal de Apelaciones contra su prohibición migratoria sobre 6 países predominantemente musulmanes no fue sorpresivo, porque había sido anticipado por lo que esperará a la Suprema Corte. En un mensaje en su cuenta oficial de la red Twitter, Trump reafirmó su convicción de que la batalla legal sobre su orden ejecutiva será determinada por la Suprema Corte de Justicia, con la expectativa de que su eventual fallo sea favorable. Bueno, como se predijo, el 9º circuito lo hizo de nuevo. Falló contra la prohibición de viaje en un momento tan peligroso en la historia de nuestro país. SC, escribió el mandatario aludiendo por sus iniciales al máximo tribunal judicial. La Corte de Apelaciones del 9º Distrito con sede en San Francisco rechazó el lunes por unanimidad levantar la suspensión de la orden de Trump impuesta por una Corte Federal, en lo que fue el último revés legal para la administración. En la mira del presidente ahora estaría Robert Mueller, el fiscal especial encargado de la investigación independiente de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales. Creo que Trump está considerando despedirlo, reveló este confidente del mandatario anoche. Uno de los abogados del presidente tampoco descartó la posibilidad. El mandatario hoy guardó silencio cuando le hicieron la pregunta y la Casa Blanca dijo que Trump nunca habló del tema con su amigo, pero la consideración inmediatamente despertó sospechas. Pensar despedir a un procurador, a un fiscal especial como Nixon hizo con muchas de las personas que lo estaban investigando a él, yo creo que tiene un final muy temeroso. El fiscal general adjunto Rob Rosenstein, quien puso a Mueller al mando, hoy testificó en el Senado que el Departamento de Justicia no tiene razón para despedirlo. Y prometió que este tendrá la independencia necesaria para conducir la investigación apropiadamente. El fiscal general Jeff Sessions hoy también le dio su apoyo. Mueller quedó encargado de la investigación después de que el presidente despidiera repentinamente a James Comey. Aliados del presidente han criticado recientemente la imparcialidad de Mueller, apuntando a que algunos de los abogados que éste ha contratado para la investigación independiente han hecho donaciones significativas a candidatos demócratas. El veterano republicano Newt Gingrich está entre los que dudan del fiscal especial.
Y el que piense que la investigación va a ser neutral está delirando, dijo. Este ex fiscal federal explica que Trump tiene el derecho de despedir al investigador independiente, pero crearía otro escándalo político. La credibilidad tanto del presidente como del Departamento de Justicia va a ser afectada de una manera adversa. Demócratas en el Congreso ya han prometido que si el presidente despide a Mueller, ellos restablecerían otro equipo independiente y pondrían a este fiscal a la cabeza. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. Y Donald Trump llegó a darle una dosis de suspenso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo comercial que alguna vez significó fortaleza en la relación trilateral, ahora se ha vuelto una especie de estira y afloja. Veamos por qué. El tratado planteó diversos propósitos, como eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes, aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros. El acuerdo consta de varios capítulos, entre los que destacan servicios, de la propiedad intelectual, de compras gubernamentales, de obra pública, la inversión extranjera, los energéticos y también, por su importancia, el ámbito ecológico y laboral. A lo largo de sus más de 20 años de historia, el tratado ha sufrido diversas adecuaciones y se había puesto en la mesa una renegociación. Con el relevo presidencial en Estados Unidos en 2016, uno de los protagonistas, el abanderado de los republicanos Donald Trump, tomó como bandera la urgente renegociación del acuerdo e incluso el retiro de su país del tratado. A lo largo de la campaña puso en claro lo que él llamó lo injusto del TLC para Estados Unidos, y una vez que se convirtió en el candidato ganador, reiteró que su país era el gran perdedor del TLC. A mediados de noviembre de 2016 se conoce un documento del equipo Trump en materia comercial. En el reporte se señala que la política comercial de Trump durante sus primeros 200 días de administración incluye la renegociación o salida del acuerdo comercial de la región. Una vez que asume el mando de la Casa Blanca, Trump enfila sus baterías contra el Tratado de Libre Comercio y asegura que miles de empleos e inversiones se han perdido por el mismo, al cual llama una carga para el país. En febrero de este 2017, el mandatario, al reunirse con legisladores republicanos, afirma: "Estoy muy preocupado por el TLC. El TLC ha sido una catástrofe para nuestro país", agregó, e insistía en que su país era la gran víctima del acuerdo. El 19 de abril, en un arranque, Trump habla de la inminente salida de su país del acuerdo, pero unos días después recula y anuncia que Washington se mantendrá en el TLC y que habrá una renegociación que sea beneficiosa para las tres partes. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Donald Trump y su jornada de este lunes llena de problemas jurídicos. Por una parte, un tribunal de apelaciones anunció que va a mantener el bloqueo al veto migratorio propuesto por el mandatario estadounidense. Por otra, dos fiscales demócratas demandan al líder por supuestos pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas desde que asumiera el cargo. Bricio Segovia nos va a resumir todos estos datos. Dos fiscales generales, los de Washington DC y Maryland, han denunciado al presidente de Estados Unidos por recibir millones desde que llegó a la Casa Blanca de gobiernos extranjeros, tanto en pagos como en beneficios. De hecho, ambos fiscales demócratas señalan que, de ser este el caso, habría infringido Donald Trump las cláusulas anticorrupción de la Constitución. Donald Trump, de hecho, transfirió sus empresas a dos de sus hijos cuando llegó a la presidencia, y lo hizo precisamente para evitar conflictos de intereses, según dijo él mismo. Ahora bien, estos dos fiscales señalan que no habría roto todos los vínculos con sus empresas y que, de hecho, a día de hoy continuaría recibiendo informes pues con una cierta cotidianidad sobre el estado de la fiscalidad de sus propias empresas. Creemos que las acciones del presidente tienen un impacto
en nuestro Estado, y una parte de nuestra demanda busca prevenirlo. Pero lo más importante es evitar que el presidente anteponga sus intereses a los nuestros, a los suyos y a los intereses de los habitantes de Maryland y de todos los estadounidenses. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Bien, pues según estos fiscales, el primer paso sería solicitar al presidente que presentara, hiciera públicas, de hecho, sus declaraciones de impuestos, algo a lo que se ha opuesto hasta el momento. De hecho, es el único presidente desde Nixon que no ha querido hacer públicas sus declaraciones fiscales. Por lo tanto, ahí entraría la controversia de nuevo sobre este tema que desde que llegó a la Casa Blanca ha sido algo bien candente. Después, en el caso de que un juez admitiera esta demanda a trámite, bien, pues estos fiscales entienden que seguramente llegaría hasta la Corte Suprema y allí sería donde los abogados personales de Donald Trump tendrían que defender el porqué de que estas declaraciones de impuestos de Donald Trump se mantengan en el anonimato y de manera privada. Pero esta no es la única cuestión que tiene pendiente ahora Donald Trump, y la Casa Blanca, que está lidiando con varios temas polémicos, ha querido dar una respuesta inmediata. No es difícil concluir que las políticas parciales son uno de los motivos de esta demanda. Fue presentada por 2 fiscales demócratas. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para desestimar este caso con un tratamiento habitual. Y en esta misma jornada, otra cuestión legal que se le viene encima a Donald Trump. Una corte de apelaciones ha decidido mantener el bloqueo del decreto migratorio que impuso la Casa Blanca a ciertos países de mayoría musulmana. Hasta el momento no ha conseguido entrar en vigor porque la misma justicia frenó este decreto migratorio, y todo parece que así va a seguir hasta que llegue hasta la Corte Suprema en el caso de que el gobierno de Trump decida apelar. Una manera alternativa de transmitir las noticias en Venezuela. El 85% de los venezolanos quiere elecciones generales. En 3 minutos, el Bus TV informa sobre seguridad, salud, deportes, espectáculos y, por supuesto, economía y política. Infaltables en un país con severa escasez y altísima inflación, envuelto desde el 1 de abril en una ola de protestas que deja casi 70 muertos.
Según sus creadores, un grupo de jóvenes periodistas hablan sobre lo que no sale en los medios tradicionales. Damos noticias vinculadas a una realidad que los ciudadanos notan en su entorno, pero que no ven reflejadas en los otros medios. Ha sido una época para los periodistas en la que nos hemos tenido que reinventar para que la información llegue a la mayor cantidad de personas. El presidente Nicolás Maduro acusa a un sector de la prensa de una campaña de desprestigio en su contra. Pero la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Periodistas denuncian que el gobierno censura a los medios que les son incómodos. Y el gobierno más bien me parece que en el pulso de la hegemonía comunicacional ha ganado, es decir, es el que tiene más medios, es el que tiene más capacidad de expandir su mensaje. Mientras, estos periodistas dedican sus mañanas a subir y bajar de los autobuses, tomando cada día distintas rutas. Y aseguran que van a seguir informando. El timonel de Uber se toma una excedencia en plena tormenta. Travis Kalanick, el consejero delegado de la empresa de transporte de viajeros, ha anunciado que se toma un tiempo tras la muerte de su madre. La salida temporal de Kalanick llega en un momento delicado para Uber, que tiene numerosos frentes abiertos, desde batallas legales hasta fuga de directivos, pasando por despidos por casos de acoso y discriminación dentro de la empresa. Hace unos días trascendió la intención del Consejo de Administración de apartar a Kalanick durante un tiempo. El director general de Uber, Travis Kalanick, anunció este martes que se ausentará de sus funciones durante un tiempo no especificado. Según un correo interno enviado a sus empleados, recogido por medios estadounidenses, Kalanick justificó su repentina decisión, argumentando que se centrará en sí mismo y reflexionará sobre cómo construir un equipo líder de categoría. La baja del máximo responsable de Uber llega tras una investigación interna de la cultura corporativa de la compañía, realizada por la firma del exfiscal Eric Holder, y motivada por denuncias de acoso sexual y discriminación. Este martes se hicieron públicas las recomendaciones respecto a sus prácticas y entorno de trabajo que la compañía de transporte adoptará como resultado de la investigación. Entre los cambios de liderazgo de Uber propuestos se incluye específicamente la revisión y reubicación de las responsabilidades de Travis Kalanick y la búsqueda de un director de operaciones que trabaje junto al nuevo director general con énfasis en la cultura corporativa. Además, se sugiere que el candidato a director de operaciones tenga experiencia en diversidad e inclusión, entre otras características. Apenas el lunes, el número 2 de Uber y asesor cercano de Kalanick, Emily Michael, dejó su puesto de vicepresidente de negocios senior tras la reunión celebrada este domingo por el Consejo Directivo para analizar la investigación dirigida por Holder. La semana pasada, la compañía despidió a 20 empleados como consecuencia de una segunda investigación sobre casos individuales de malas conductas relacionadas con el acoso sexual y psicológico y la discriminación. La relación de mi fundación con los bancos de alimentos viene de lejos, desde el año 2009. Y hoy, una vez más, estamos aquí para continuar con nuestra colaboración y así facilitar que el Banco de Alimentos pueda seguir apoyando a aquellos que más lo necesitan. Estamos porque creemos en vosotros, en la labor que hacéis y en lo necesaria que es para la sociedad. Vamos a inaugurar una cámara de congelación que supone un salto cualitativo importante. A partir de hoy se podrá recepcionar y, por tanto, distribuir carnes y pescados para los beneficiarios. Eso hará posible una dieta equilibrada con todos los nutrientes necesarios. En los últimos 50 años, la humanidad ha avanzado más que en toda su historia previa. Avances fundamentalmente en los aspectos científico y tecnológicos. Nos movemos en un mundo virtual en el que la comunicación vuela. Noticias de un extremo al otro del mundo nos llegan en el tiempo de hacer un clic en el ratón. ¿Y el ruido del que tiene hambre? ¿Por qué no nos llega igual? ¿Por qué solo lo escucha el que lo padece? Hagamos un llamamiento en su nombre, para que todos los que puedan ayudar lo hagan.
¿Cómo crear más empleos más sostenibles? Este ha sido el principal tema del Foro Empresarial Unión Europea-África, celebrado en Bruselas, que ha reunido a dirigentes políticos, empresarios y activistas sociales. Con este evento, la Comisión Europea desea promover un nuevo modelo de participación del sector privado y contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. El plan de inversión exterior prevé 3 pilares. La inversión de reducción de riesgos en diferentes campos para crear empleo. La asistencia técnica, que puede dedicarse a la preparación del entorno de negocios, haciéndolo más amigable para las inversiones. Y el tercer pilar es comprometernos con el diálogo político, que incluye los derechos humanos, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. Junto a la ayuda al desarrollo tradicional, se desembolsarán hasta 2020 3.350 millones de euros de los fondos europeos para intentar movilizar una inversión adicional. La Unión Africana, uno de los principales socios, agradece este enfoque. Para ser capaces de salvar la distancia financiera y tecnológica en infraestructuras en África, necesitamos a todos los accionistas y asociaciones público-privadas. La implicación privada es clave en este tipo de trabajo. Para el sector privado, estas garantías financieras amortiguarían los riesgos propios de economías frágiles. La Federación de Empresarios más grande de Francia ve aquí una oportunidad para planificar una estrategia a largo plazo respecto a África. Trabajar con empresarios, sobre todo con pymes, es una piedra angular de un interesante programa que tenemos que desarrollar entre Europa y África. Cuando generas beneficios puedes invertir en tu gente, invertir en formación para tus jóvenes, desarrollar compañías sostenibles y duraderas. El foro tuvo lugar durante las Jornadas Europeas de Desarrollo. Ha permitido hacer contactos para sacar ideas de cara a la cumbre África-Unión Europea de noviembre. Costa de Marfil albergará este evento. Su vicepresidente ha debatido las líneas preparatorias con sus colegas europeos. Para Daniel Duncan, la iniciativa empresarial, tanto internacional como local, necesita un impulso. Queremos contar con un sector privado más fuerte en nuestro país porque la ayuda pública se agota. Es necesario crear un ambiente propicio para que se instalen más empresas, en conexión con las ya establecidas, no solamente para la creación de empleo, sino también para la transferencia del know-how, del saber hacer, del conocimiento de los países desarrollados a los países en desarrollo. La educación y digitalización son aspectos fundamentales para la creación de empleo en el actual modelo económico. El capital humano es básico, destaca la empresaria Rebecca Stromeyer. África es rica en recursos, pero las personas también son recursos. Si cuentas con una población bien formada, con conocimientos, lo consigues. Creo que es muy importante para los gobiernos trabajar en las infraestructuras y asegurarse de que todos tengan acceso a Internet. Esto es un derecho humano más, de coste bajo y accesible. La sostenibilidad de la inversión supone también una transición hacia la llamada economía verde, hacia la lucha contra el cambio climático a través de la adopción de energía limpia y accesible, como propone el Acuerdo de París de Naciones Unidas. África tiene el mayor potencial de energía renovable, pero al mismo tiempo el menor acceso a la energía. Esto representa una oportunidad para reducir las diferencias y realizar una contribución significativa al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático. Una cuestión fundamental a la hora de abordar el futuro de este continente, en el que se espera que la población en edad laboral aumente en un 70%, unos 450 millones de personas, entre 2015 y 2035. La Organización de las Naciones Unidas ha inaugurado hoy su pabellón en la Expo Astana 2017 en la capital kazaja, haciendo un llamamiento a gobiernos, empresas y ciudades de todo el mundo a acelerar la transición hacia la energía limpia. Cihan Sultanoglu, comisaria de la ONU para la Expo, un evento centrado en la energía del futuro, hizo hincapié en el impacto que la energía posee en el cambio climático.
Reconocer la magnitud de los retos del acceso energético, de la eficiencia energética y de la transformación energética. La ONU llama a los gobiernos y al sector privado a aumentar las acciones para conseguir un progreso a través de estos 3 pilares. La Expo 2017 ofrece una plataforma global única para facilitar este diálogo. La ONU ha mostrado en la Expo la importancia de garantizar el acceso universal a la energía, así como las mejores prácticas mundiales para la reducción de las emisiones de CO2, la economía ecológica y la adaptación de tecnologías innovadoras. La comisaria elogió a Kazajistán por estar a la vanguardia, dijo, en los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático. Kazajistán es un país pionero, está de hecho entre los que han creado una política que haga posible esta transición. Las personas que visiten el pabellón de la ONU en la Expo de Astana podrán operar un modelo de planta microhidráulica o zambullirse en el Atlas de Energía Solar de Kazajistán. La organización internacional cuenta también con una instalación que muestra el funcionamiento del llamado riego oasis, una maquinaria capaz de proveer agua a las regiones más áridas del planeta mediante el uso de la energía solar y eólica. Microsoft presentó durante su conferencia en la E3 2017 la nueva versión de su consola Xbox One. Después de un año de haber anunciado su proyecto Scorpio, por fin dio a conocer a la que a partir de ahora será la consola de videojuegos con hardware más potente en el mercado, la Xbox One X. Esta nueva consola ofrecerá una verdadera experiencia 4K, según Microsoft, y entre sus características ofrece hasta 8 millones de píxeles, HDR y reproductor Blu-ray 4K nativo. Todos los accesorios de Xbox One y Xbox One S son compatibles con la nueva consola. Los juegos de las versiones actuales de Xbox One se verán aún mejor en la nueva consola. El equipo estará disponible en todo el mundo a partir del 7 de noviembre y tendrá un precio de $499.
Carlos Minero, director de inversiones de Black Wall Street Capital, y Mauricio de Medina, director de México Bursátil y columnista en El Financiero Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Elena. Elena, buenas tardes. Quisiera que comenzáramos. Durante mayo, la ANTAD reportó que existió un incremento de 5.7% en ventas en las mismas tiendas. ¿Existe desaceleración en el consumo debido a la inflación? Juan Carlos. Mira, yo considero en cierta parte que sí. La inflación ha sido un concepto que nos ha venido pegando desde inicios de año. Tenemos una inflación que recurrentemente ha crecido, se ha venido normalizando en últimas fechas, pero también debemos ser conscientes que empresas como Walmex, como Liverpool, Walmex esta última, la verdad es que ha tenido una caída esta semana brutal y llevamos nada más apenas el martes. En el caso de Liverpool vemos no nada más un tema inflacionario, ¿no? Si también observamos que las empresas que están teniendo datos de la ANTAD, lo que están reportando son crecimientos, pero crecimientos muy paulatinos, ¿no? Y realmente no vemos una desaceleración real reflejada por el tema de la inflación. Lo que vemos es un impacto estacional que pensamos que va a ser momentáneo, que puede corregirse a la segunda mitad del año, que consideramos que pues, lo que actualmente se refleja, por ejemplo, en el sector de retail, lo que vienen siendo empresas como Liverpool, como Suburbia incluso, es ya no tenemos, o los inversores extranjeros no tienen una imagen más amplia del mercado que la de Estados Unidos, ¿no? Es un sector que se está desacelerando y que evidentemente ya no tiene tanto que ver con la inflación, sino con la opinión de inversionistas extranjeros. Bien, Mauricio, ¿tú qué nos puedes decir? Depende a qué le estemos llamando desaceleración. Si bien es cierto que tenemos una inflación más alta que años anteriores, y que algunos productos de la canasta básica, tal como el aguacate, han subido de precio, lo que vemos es que en el mercado accionario, pues esto no ha tenido un impacto que modifique los precios a la baja de empresas que cotizan en el sector. Por ejemplo, Walmart de México, que es un referente en el sector, en el año lleva un rendimiento del 20%. Si más adelante la inflación, como dicen nuestras autoridades, tenderá a moderarse, pues pensamos que todavía podría haber un movimiento de alza en el mercado accionario de estas empresas que cotizan en el sector. Bien, mientras que OHL México e Ideal anunciaron un descuento de 20% en las autopistas urbanas norte y sur y poniente. Esto para los usuarios de vehículos híbridos y electrónicos que paguen mediante el sistema Televía con su nuevo EcoTag. ¿Cómo estiman que esto apoya a los ingresos de estas empresas? Juan Carlos. Fíjate, de inicio esto es una cosa verdaderamente importante, ¿no? El EcoTag lo que viene siendo es un esfuerzo por parte del gobierno para intentar disminuir no solamente tráfico, sino también contaminación. Y entonces, este descuento significativamente debería aumentar el tráfico que existe en carreteras, ¿no? Lo que viene siendo segundo piso y todas las autopistas. El problema es, no va a ser algo que se vea reflejado en el precio de la acción de inmediato. Tenemos que ser conscientes que en México no existen tantos automóviles de esas características eléctricos o semieléctricos que realmente vayan a representar un incremento sustancial, ¿no? En el tráfico de carreteras. Pero lo que es una realidad es, oye, México está turnándose a buscar no solamente bonos verdes, sino también está turnándose a buscar soluciones verdes, ¿no? Y ese tipo de cosas son cosas que hay que considerar para que observemos realmente un reflejo de que estas empresas se están modernizando, ¿no? Y el que se modernicen habla muy bien de las compañías. Mauricio, ¿tú coincides con lo que nos comenta Juan Carlos? No precisamente, te voy a decir por qué. En nuestro país, menos del 1% son carros híbridos. Entonces, un descuento del 20% para los vehículos que transitan por estas carreteras es muy bajo. Entonces, esto no va a tener un impacto en el ingreso de estas empresas que están administrando estas carreteras. ¿Sí? Es una buena iniciativa, pero esto no tendrá un impacto en los ingresos que hagan cambiar de manera importante los indicadores financieros de estas empresas. Bien, y por otra parte, un juez federal ordenó el cese total de la construcción de la línea 7 del Metrobús Auditorio Nacional a Indios Verdes. ¿Cuál será la reacción de Sixa, que forma parte de Grupo Carso, ante esto? ¿Qué opinan ustedes, Juan Carlos?
Evidentemente es una etapa comparativa muy complicada, ¿no? Nunca habíamos tenido un proyecto de esas características en una calle tan importante como Reforma. Y ahora el problema es, no tenemos la seguridad de que este juez se quede nada más con el amparo de decir, se acabó, no se construye. Ya tienen más del 60% construido, ¿no? Hablamos de 6 kilómetros de ida y de regreso, empezando por Auditorio. Entonces, es un proyecto verdaderamente importante, es un proyecto que también no se ha reflejado sustancialmente en los ingresos de esta compañía, ni tampoco le va a afectar a Grupo Carso a grandes rasgos. Y muy probablemente, señor Carlos Slim, tenga un equipo de abogados lo suficientemente sofisticados, pues para que busquemos ampararnos e intentemos implementar esta estrategia, ¿no? Seguimos con lo mismo. El gobierno federal lo que quiere es reducir tráfico, buscar alternativas que sean ecológicas. Si bien no necesariamente tiene que ser esta la mejor alternativa, pues es la que tenemos y la verdad es que ha quedado muy bien, ¿no? Es una cosa que como inversionistas tenemos que ser conscientes. No es una mala alternativa de movilidad y pues le va a generar muy pocos ingresos, ¿no? Entonces, financieramente hablando, en el tema bursátil no le va a pegar al precio de la acción. Mauricio, ¿tú cuál opinas que será la reacción? Obviamente Sixa debe inconformarse. Por el grado de avance que ya se tiene en la obra, pues me resultaría poco viable para que se dejara inconclusa, más cuando se requiere en una ciudad como la Ciudad de México. Lo que dice Juan Carlos es cierto, Sixa pertenece a un conglomerado, al conglomerado de Grupo Carso, y pues no representa una parte importante del ingreso que pueda tener Grupo Carso. Grupo Carso pues tiene Grupo Sambors, tiene Condumex, tiene Carso Energy. En ese sentido, entonces, tampoco vemos que esto tenga un impacto muy directo en la cotización. Bien, pues les agradezco muchísimo a Juan Carlos Minero y Mauricio Medina por estar con nosotros y ya ahí están los temas, veremos cómo avanzan en la semana. Que tengan muy buena tarde. Y bien, vamos a un corte. Un nuevo juego de Spider-Man y las esperadas continuaciones de God of War y Call of Duty se postularon como las principales bazas de PlayStation en la feria E3. Con apenas interrupciones y una breve aparición de su presidente, Sony salió al escenario de la E3 con una en el que enseñó algunas imágenes de los videojuegos más esperados. Los asistentes al acto pudieron ver, entre otros, un largo extracto de Spider-Man, la nueva aventura en exclusiva para PlayStation sobre el Hombre Araña, además de un aplaudido tráiler de Call of Duty, la última aventura en la Segunda Guerra Mundial de esta célebre saga bélica, que saldrá a la venta en noviembre de este año. La compañía nipona cumplió además con los deseos de muchos de sus seguidores y ofreció un inquietante adelanto de God of War, otro de los momentos que despertó mayor euforia entre los seguidores de PlayStation. Una euforia, sin embargo, contenida porque tanto Kratos como Spider-Man llegarán a las tiendas en 2018, por lo que los fans tendrán que esperar sentados por el momento para disfrutar de esta y otras tantas aventuras. Las aventuras del fontanero más famoso del mundo en Super Mario Odyssey sobresalieron este martes en la presentación de Nintendo en la feria E3, en la que la compañía japonesa sacó pecho por el éxito de Nintendo Switch y ofreció nuevas tentaciones para los fans de esta consola híbrida. Evitando el formato de conferencia al uso y empleando en su lugar un breve vídeo grabado, Nintendo puso el foco en Super Mario Odyssey, un videojuego en el que Mario tiene el poder de convertirse en cualquier personaje u objeto con el que se cruce con solo lanzarle su característica gorra roja. Nintendo aprovechó también las nuevas imágenes en las que se ha mostrado a Mario tomando la forma de un dinosaurio o una bala de cañón y recorriendo paisajes mexicanos hasta ponerse en la piel de un músico de mariachi para confirmar la llegada del juego el próximo 27 de octubre. Pero no solo eso, la empresa nipona desveló algunas sorpresas, como el desarrollo de Metroid Prime 4 con la vuelta de la cazarrecompensas Samus Aran y de un juego de rol de Pokémon para Nintendo Switch, aunque de estos futuros videojuegos no se enseñaron imágenes.
En cambio, los fans sí pudieron disfrutar de adelantos de la fantasía épica de Xenoblade Chronicles 2, del Mario & Rabbids Kingdom Battle, el videojuego que unirá estos dos mundos y que ya fue anunciado por Ubisoft, de los nuevos lanzamientos de Kirby y Yoshi y de 2 expansiones del exitoso Zelda Breath of the Wild. Reuniendo así a sus personajes más reconocidos, Nintendo se asegura el seguimiento de muchos de los asistentes a la feria E3, que se inaugura este martes de manera oficial y espera acoger hasta el jueves a 60.000 personas.